Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación hablaremos acerca de cómo iniciar en el mundo de análisis y ciencia de datos. Les contaré un poco de mi experiencia y algunos consejos que creo que les pueden ser de ayuda. Así que comenzamos. Sabemos que hoy en día en el mundo cada vez la generación de datos es mayor y con ello también con mayor rapidez. Entonces, en diferentes industrias se está generando cada vez mayor cantidad de datos y tenemos que ser conscientes de ello y ello involucra que, bueno, se vayan requiriendo perfiles dentro de este campo que puedan abordar y analizar todos estos datos y realizar todas las tareas que están vinculados a esto, ¿no? ¿Ya? Y para eso sabemos que en el mundo de la ciencia de datos hay diferentes tipos de roles, ¿no? Tenemos desde los data engineer, tenemos al analista de datos, al científico de datos, incluso otros roles que van apareciendo como los Analytics Translator, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos un gran abanico de diferentes perfiles de datos en este gran mundo de ciencia de datos y evidentemente no todos pueden dedicarse a todos los perfiles, ¿no? Sino que a medida que vamos conociendo estos diferentes roles, tal vez alguno se asemeja o es más adecuado para tu perfil, ¿no? Entonces, vas a tener que decir uno. Y hoy día vamos a estar hablando más sobre los roles en específico de analista de datos y científico de datos. Entonces, una de las primeras preguntas que ustedes se podrían estar realizando es, ¿cómo es el día a día de un analista de datos? ¿No? Para que tú puedas escoger el rol que de repente es más afín a tu perfil, podrías tú querer saber qué es lo que usualmente hace un analista de datos, por ejemplo, ¿no? Las diferentes actividades pueden variar en diferentes empresas. Es algo a tener en consideración. Ya no todos los analistas de datos en todas las empresas están haciendo lo mismo. Puede que se parezcan las actividades, pero puede que a nivel de ciertas empresas no sea tan igual, ¿no? Entonces es algo a tener en consideración. Por ejemplo, en mi experiencia, usualmente un analista de datos, ¿qué es lo que hace en su día a día? Puede que esté ayudando en la extracción de los datos que, bueno, pueden estar en diferentes bases de datos, ¿no? De la organización, ayuda en la extracción de esos datos de repente para que pueda, no sé, le han encargado un proyecto de visualización para que lo trabaje ya sea en Power BI o en Tableau o en la herramienta de visualización que use la empresa. Y bueno, una de sus primeras tareas es extraer los datos, ¿no? De esas fuentes de información. Luego procesarlas, validar que esa información esté alineado a la realidad de la empresa, es decir, que esta información, estos datos sean de calidad de tal manera que al momento de hacer tu análisis, colocar tus gráficos, realizar, no sé, tu gráfico de tendencia, estés seguro de que estás mostrando datos que reflejan la realidad, ¿no? Entonces, el analista de datos está ayudando en esas diferentes tareas, ¿no? Puede también que esté haciendo la elaboración de dashboard o de repente está haciendo trabajos más ligados a reportería, ¿no? Para que, no sé, se presenten ciertos informes, ciertos reportes que pueden estar en diferentes herramientas, ¿no? Para eso, en general, puede que esté usando herramientas para la extracción de datos, SQL, de repente para visualización Power BI, como hemos comentado, ¿no? Esas serían algunas cosas que está haciendo el analista. Extracción, validación de los datos, análisis de la calidad de los datos, reportería, tableros o dashboards, ¿no? Usando alguna herramienta de visualización. Y por otro lado, también ustedes estarán preguntando cómo es el día a día de un científico de datos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con el analista de datos, ¿no? Usualmente, una de las diferencias primordiales es que el científico de datos ya no solo se dedica a los
las cosas que hemos comentado previamente, sino que puede que esté realizando algo adicional que vienen a ser la parte predictiva, ver proyectos de modelos predictivos, ¿ya? Puede que esa sea alguna tarea adicional que esté realizando el científico de datos, ¿ya? Para eso está usando de repente herramientas ya sea como R, Python, ¿no? Para que esté desarrollando ello. Algo a tener en consideración es que el rol del científico de datos para ciertas carreras puede ser como que, llamémosle, más cercano, ¿no? De repente para carreras como ingeniería estadística, informática o ingeniería de sistemas, puede que sea un rol más cercano, ¿no? ¿Ya? Pero eso no significa que si tú vienes de otras áreas, de otras carreras, no sea factible llegar, ¿no? Sino que vas a tener que ver, obviamente, armar tu experiencia o desarrollar tu experiencia para que puedas llegar al rol que tú quieres, ¿no? ¿Ya? Pero evidentemente el científico de datos también requiere ciertas nociones de matemáticas, ¿no? Cierta base matemática para que pueda desarrollar su función o sobre todo cuando está trabajando con ciertos modelos, en algunas ocasiones necesitas eh, de repente entender a mucha más profundidad el modelo y cómo es su formulación matemática para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y eso, bueno, también es algo importante dentro del rol del científico de datos, ¿no? Si tú de repente no es, o sea, tu finalidad, tú pensabas que la ciencia de datos no tenía que ver nada con matemática, bueno, no es así, ¿no? Sí tiene que ver de cierta manera con matemática, ¿no? Y sobre todo los fundamentos, hay gran base matemática, estadística, ¿no? Entonces, si tú buscabas un rol que no tenga que ver tanto con matemática, entonces puedes buscar otros roles, ¿no? Otros roles que de repente dentro de sus funciones no necesariamente tengan que ver tanto matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera tú tienes que ir identificando qué rol se acomoda o está más cercano a tu perfil, ¿ya? Listo, a nivel de herramientas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas más usadas, ¿ya? Y más frecuentes que tú necesitas para iniciar en este mundo de análisis de datos y ciencia de datos? Algunas de las principales son herramientas como, bueno, SQL para el tema de la extracción de datos de las diferentes bases de datos que puede tener la organización, ¿ya? Sobre todo data estructurada, obviamente. ¿Ya? Luego tienes herramientas como Python y R que te puede servir tanto para hacer cierto análisis exploratorio, de repente incluso parte del procesamiento de la data, pero en sí también te puede servir para la parte de hacer tus modelos, ¿no? Tus modelos predictivos, ¿ya? ¿Listo? Y bueno, luego tienes a herramientas de visualización como Power BI y Tableau, ¿no? Entre otras, ¿no? O ClickView, entre otras diferentes herramientas, ¿no? Que obviamente la herramienta que tú vayas a aprender depende bastante de lo que la organización esté necesitando, ¿no? Si tú estás interesado en cierta organización, averigua qué tipo de herramientas esa organización está buscando para el rol que tú estás interesado. Entonces, de esa manera puedes afianzar o y de una u otra manera enfocar en qué herramientas necesitas aprender, ¿no? ¿Ya? Luego, luego tienes que también otra herramienta básica y fundamental, y no solamente en análisis de datos y ciencia de datos, es Excel, ¿no? Es una herramienta básicamente transversal que diferentes roles la utilizan y es muy importante saber manejarlo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Algunos otros consejos para iniciar en el mundo de ciencia de datos es el hecho de tener unos cimientos sólidos, al menos en ciencia de datos, la base, la solidez en temas de estadística, programación y matemática es bastante esencial, ¿ya? Y es algo a tener bastante en consideración. Luego está el tema de la experiencia práctica y también el hecho de fortalecer las habilidades blandas, ¿ya? Y ahorita vamos a hablar un poquito más detalles sobre ello.
¿Cómo adquirir experiencia práctica? Tú te preguntarás cómo puedes adquirir experiencia práctica si recién estás empezando, ¿no? Entonces, algunas cosas que eh, suelo sugerir y algunas de ellas a mí me han sido de bastante valor son las siguientes. Primero, proyectos personales. De preferencia, puedes buscar proyectos relacionados al sector en el que tú estás, ¿no? O el área en el cual tú estás interesado, ¿no? Alinea básicamente tu perfil, tu experiencia que vas a ir ganando de acuerdo a lo que estás buscando. Otro punto a considerar es los tutoriales o proyectos que otros profesionales comparten, ¿no? O sea, puedes tú tomar de referencia tutoriales o proyectos que otras personas han realizado. ¿Para qué? Para poder replicarlos y aprender sobre la estructura y buenas prácticas que ellos han usado para desarrollar estos proyectos. ¿Qué más tenemos? Otro punto importante es los proyectos de voluntariado. Ya tú puedes apoyarte en organizaciones que de repente se dedican a hacer ese tipo de voluntariados para poder ganar mayor experiencia, ¿no? Por ejemplo, Omdena es una organización internacional que realiza proyectos de voluntariados en temas ligados a inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de datos, en las cuales tú puedes participar, ¿no? Entonces, tú tienes principalmente dentro de Omdena dos tipos de proyectos, ¿no? Tienes proyectos, primero los famosos Local Chapter Challenge, ¿ya? Que son proyectos, llamémosle, con los cuales tú puedes iniciar, ¿ya? Porque son proyectos que buscan o están enfocados en personas que recién están iniciando, ¿ya? En las cuales, bueno, puedes encontrar otros roles que tienen mucho más experiencia y van a ayudar a los que recién están iniciando para que puedan desarrollar estos proyectos, al menos guiarlos eh, en temas de la gestión y tú puedas ir desarrollando ciertas actividades de acuerdo al proyecto, ¿no? Ya usualmente en los local chapters, bueno, tienen a un chapter lead, que usualmente es el que va gestionando el proyecto y bueno, siempre está al tanto, ¿no? De que puedan ir avanzando. Y bueno, dentro de estos proyectos tú puedes ir viendo en qué tareas puedes ir ayudando y aportando, ¿no? Algo importante dentro de los proyectos de Omdena es que, bueno, para ver los proyectos puedes entrar a omdena.com/projects, ¿ya? Eh, y dentro de esto se encuentran estas dos categorías, ¿no? De los Local Chapter Challenge y los EA Innovation Challenge. ¿Cuál es la diferencia? En los EA Innovation Challenge, tú pasas a colaborar de manera voluntaria con proyectos que han sido propuestos ya sea por ONGs, startups o empresas propiamente dichas. Usualmente estos proyectos, tanto de los Local Chapter Challenge y los EA Innovation Challenge, suelen durar aproximadamente 8 semanas, ¿ya? Y algo a tener en consideración es que usualmente te piden una dedicación semanal de más o menos 15 horas. Evidentemente, tú tienes que evaluar la carga que tienes en cierto momento para ver si es factible que tú puedas postular, ¿no? A cierto proyecto o no. Ya es algo a tener en consideración. Y evidentemente, en estos tipos de proyectos, como verán, son proyectos en los cuales necesitas tener un nivel de inglés adecuado, ¿no? A nivel de recomendación mínimo, tener un inglés intermedio para que puedas participar de forma satisfactoria en estos proyectos. Y también a tener en consideración de cómo es la interacción, ¿no? Una pregunta que usualmente también se hacen es cómo es la interacción dentro de estos proyectos. La interacción suele ser a través de una herramienta llamada Slack, que es básicamente como un, pónganle como que si fuera una herramienta en la que puedes tener varios canales, como que varios chats, pónganle, ya, y en los cuales van interactuando la gente, básicamente de forma escrita, ¿no? Y van ahí coordinando y usualmente suele haber una reunión semanal, ¿no? Dentro de cada proyecto, ¿no? Para que puedan ahí seguir coordinando, ¿no? Y hacer las coordinaciones mucho más rápidas. O para presentación de resultados, ¿no? Eso es algo a tener en consideración. Y luego tenemos el tema de habilidades blandas, que son un complemento fundamental para el conocimiento técnico. ¿Y cuáles son algunas de las habilidades blandas que debemos tener bastante en consideración? Algunas de ellas son el tema de la comunicación efectiva. Recuerda que
al tener tú un rol de analista de datos, científico de datos, de alguna u otra manera lo que tú quieres hacer es ayudar o aportar valor a la organización. ¿Y cómo vas a ayudar o aportar valor? Evidentemente, para ello vas a desarrollar diferentes proyectos, iniciativas, tareas, reportes, etcétera, pero tienes que aprender a comunicarlo efectivamente, ¿no? Poder conectar con otras personas es una habilidad útil que ayuda a lograr los resultados de manera fácil y rápida, ¿no? Luego, otra habilidad bastante importante dentro de este mundo es el pensamiento crítico, ¿no? Poder analizar los problemas desde todos los ángulos, considerar las fuentes de datos y mantener una curiosidad constante. Y bueno, también algo importante es el tema de la adaptabilidad, estar dispuestos a aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y cambios. Ya, efectivamente, la adaptabilidad es bastante importante, no solamente en estas áreas, sino en las diferentes áreas que existen y diferentes sectores. Y bueno, tenemos que aprender, ¿no? Cada vez aparecen nuevas tecnologías, tenemos que ver y cuáles nos van a ayudar a fortalecer de repente nuestro perfil o hacer nuestras tareas más rápidamente. También es importante ir construyendo una red profesional, ¿no? Con la cual tú te puedas apoyar eh, de repente para consejos o a veces referencias, ¿no? Tener en consideración que en muchas ocasiones las vacantes, los roles que se están buscando, primero obviamente se entera el equipo interno que están buscando cierto rol y a veces suelen aceptar referencias, ¿no? Evidentemente porque al momento de hacer una referencia es como que te está recomendando, ¿no? Recomendando que cierta persona está como que alineada al perfil y entonces puede que eso te ayude a que puedas entrar al proceso de evaluación de una forma más rápida, ¿no? Y obviamente al estar tú ya en el proceso de evaluación, en el proceso de selección, tú tienes que demostrar que tienes las habilidades y conocimientos suficientes para que puedas abordar los retos, los requerimientos que se están pidiendo en dicho rol, ¿no? Al cual estás tú interesado en postular. Por último, también es recomendable aprender sobre la experiencia de profesionales, ¿no? ¿Ya? Y para ello, en el podcast, como saben, tenemos diferentes entrevistas, ¿no? Que hemos realizado a muchos profesionales destacados en el campo de análisis y ciencia de datos en general, ¿no? Entonces, puedes entrar a cada una de las entrevistas y, bueno, ir escuchando la experiencia de ellos, ¿no? Y te aseguro que cada experiencia es bastante valiosa y te trae muchos aprendizajes de los cuales tú puedes tomar en cuenta y, sobre todo, ponerlos en práctica, ¿no? Ahí está el secreto, ¿no? Tú tomas los aprendizajes y los pones en práctica. Si no los pones en práctica, evidentemente no sirven para mucho, ¿ya? Pero si los pones en práctica, evidentemente te van a ir ayudando a ir creciendo poco a poco, ¿no? De recordar que todo se va construyendo poco a poco y obviamente conforme vas ganando mayor experiencia o vas generando mayores resultados, vas a ir creciendo profesionalmente y personalmente, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy por este episodio de cómo iniciar en el mundo de análisis de datos y ciencia de datos. Y recuerda que en Data Analítica potenciamos el talento de universitarios y profesionales para el mundo de los datos. Así que si estás interesado en capacitarte más en este mundo, recuerda que puedes consultarnos acerca de las capacitaciones que tenemos disponibles de diferentes herramientas, ya sea SQL, Python, Power BI. Y bueno, eso es, si estás interesado en las capacitaciones, en el link de la descripción o los comentarios, te dejamos el link donde puedes pedir más información. Listo. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.